En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Domingo 2 de mayo, quinto domingo de Pascua, del libro de Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se los presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino y lo que le había dicho, y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 21. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Lo recordarán y volverán al Señor. Hasta de los confines del orbe, en su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán las cenizas de la tumba. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. Me hará vivir para Él, mi descendencia le servirá. Hablarán del Señor a la futura generación, contarán su justicia al pueblo que ha de nacer. Todo lo que hizo el Señor. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. De la primera carta de Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios, y cuanto pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos los mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto, lo arranca, y todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante,
así seréis discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús es la vid, nosotros su sarmiento. Jesús se revela como la verdadera vid que produce buenos frutos y nos dice que somos sarmientos que debe producir ese buen fruto. Los textos expresan que lo somos como comunidad, pueblo de Dios, y que la hace posible, la fraternidad, la comunión con la verdad en Cristo. Se verifica en el amor fraterno, no en palabras, sino en obras, como el Señor dice: exijo de ti obras de misericordia que deben surgir del amor hacia mí. Debes mostrar misericordia al prójimo, siempre y en todas partes. Del Diario de Santa Faustina, 742. Así como el sarmiento no tiene vida propia, ni puede dar frutos sin savia, es necesario permanecer unidos a la vid y llenarnos del Espíritu para no carecer de vida y correr el riesgo de la esterilidad. La fraternidad tiene una expresión sanadora, el don de la oración. Permaneciendo en él, puedo hacer verdadera oración, guiada por el Espíritu Santo, en la confianza que ha de ser escuchada. En esta íntima unión, el Padre realiza una poda con su palabra a través de la comunidad, de los amigos, los adversarios y de las diversas circunstancias de la vida. De la unión con Jesús y el Espíritu Santo nace la misión. La comunidad no puede encerrarse en sí misma, Evangelio Gaudium 94, sino dinamizada por la savia del Espíritu. Produce frutos que den vida a otros. En la fraternidad, al modo de Bernabé con Pablo, se respeta y se promueve la vocación de cada uno en la libertad del Espíritu. Como sarmiento, Jesús nos dice: medita sobre la vida divina que se encuentra en la Iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera como provechosa estos tesoros de gracia, estos esfuerzos de mi amor. Del Diario de Santa Faustina, 1758. Reflexiona. Oración. Oh Jesús tan compasivo, no siempre he sabido aprovechar estos dones inestimables, porque no reparaba en el don mismo, sino que me fijaba demasiado en el recipiente en el que me entregabas tus dones. Del Diario de Santa Faustina, 1759. Oración de la noche. Te agradezco, Señor, el regalo de mi iglesia, el don del Espíritu Santo que la guía y sostiene. Aliméntanos de la savia de tu Espíritu, que es agua viva. Amén.